en el compromiso con el Señor, de donde nos llame, allí vamos a estar, si Él nos lo permite. Yo he hecho casi un convenio, un trato con el Señor. Yo no busco, últimamente, no busco dónde trabajar, sino sencillamente espero que el Señor me diga y me dé la oportunidad de trabajar, donde nos llame. Yo sigo siendo pastor ahí en Delray, junto con mi yerno, pero en los últimos tiempos he podido, de cierta forma, pues, cooperar, ayudar, cubrir en algunas iglesias, y con mucho gusto, y he esperado que el Señor sea el que nos busque la oportunidad fuera de nuestra iglesia a servirlo. Y es un gozo estar aquí con ustedes. Mi hermano, el pastor, lo conocemos ya hace mucho tiempo. Inclusive tiempos atrás yo tenía mi trabajo secular y sin saberlo trabajamos en la misma compañía. Y es un gozo. Y lo bueno que tiene esto, si nosotros no nos vemos más aquí en la tierra, nos vamos a ver allá arriba en el cielo. Así que, hermanos, los invito a buscar en Génesis, capítulo 25. Vamos a leer 7 y 8. Los versos 7 y 8 del Génesis. Génesis 25, del 7 al 8. Del 7 al 8. Yo quiero dejarles a ustedes una pregunta, y espero que sea inquietante en el sentido de que esté trabajando en eso, y si no, empiece a trabajar en esta pregunta que yo les voy a dejar, que es muy importante, muy importante para todos. Génesis 25, 7 y 8, si usted puede ponerse de pie, no es estrictamente necesario, porque la palabra de Dios se lee con el corazón, no importa en la posición en que estemos, pero bueno, normalmente nos ponemos de pie para reverenciar la palabra de Dios. Y dice así: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez. Tachen eso, buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Gracias, Padre, porque un día nosotros también vamos a exhalar el último suspiro, Señor, y vamos a ir directamente a tu presencia. Pero es muy importante, Padre Celestial, cómo vivamos hasta ese momento. Te pedimos que tú bendigas a parte de tu pueblo reunido aquí en este lugar, que tú bendigas a su pastor y su esposa, a su familia, Señor, y que puedan predicar tu palabra en este lugar hasta que tú indiques lo contrario, Padre Celestial. Una bendición especial. Señor, háblanos en esta mañana, háblanos a nuestras necesidades, y sobre todo inquiétanos, Señor, en trabajar en tu obra, en poner énfasis, en poner como primera prioridad a ti, Padre Celestial, en agradarte y en servirte. Y a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Y la pregunta es sencilla: ¿cómo quieres terminar? ¿Cómo quieres terminar? Tal vez piense: yo soy muy joven, tengo buena salud, voy a vivir muchos años, pero la realidad es otra. Estamos viendo que hoy en día, y sobre todo de siempre, pero hoy en día más que nunca se está viendo cómo los jóvenes pierden la vida, cómo los niños también, cómo los adultos en un momento determinado, gozando de muy buena salud, de muy buena posición, parten hacia la eternidad. Entonces, tenemos que pensar sabiamente. Y alguien dijo algo muy interesante: vive el día de hoy como si fuera el último.
como si fuera el último. Abraham terminó de una forma buena, muy buena. Hermanos, dejemos de pensar. Hay veces que ponemos nuestra mente en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. ¿Cómo está la bolsa? Si la gasolina subió o bajó. En fin, otras muchas cosas. Pero realmente nosotros tenemos que pensar cómo vamos a terminar. Para mí, por lo menos, es muy importante cómo yo voy a terminar, o cómo yo quiero terminar, o cómo quiere el Señor que yo termine. Dice la palabra que leímos que Abraham vivió 175 años, terminó en buena vejez, anciano y lleno de días. Cuando yo miro aquí esta palabra de buena vejez, no estoy pensando que Abraham tenía una buena cuenta en el banco. No estoy pensando en que Abraham había vivido una vida de lujos, de comodidades. Muchos de nosotros lamentablemente pensamos en eso y luchamos por eso. Cuando dice aquí de buena vejez, estoy pensando que Abraham hizo la voluntad de Dios, cumplió la voluntad de Dios. Independientemente de cómo era su situación económica, su situación en donde vivía, no importa, él cumplió. Y vemos la vida de Abraham, que no fue un hombre perfecto, definitivamente. La vida no le fue arrebatada a la fuerza, sino que de buena gana la dejó lleno de años de vida y satisfecho con la vida que había llevado. Conocemos el llamamiento de Abraham en Ur de los Caldeos. No conocía a Dios, Dios se le apareció y le prometió, y él creyó y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando aquello no habían aviones, ni habían GPS, cuando aquello no había mapas, no había una brújula para indicarle el camino, sencillamente Dios le dijo: vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni tan siquiera le dijo a dónde, ni cuánto demoraba el viaje, nada, no le dijo nada. Sin embargo, Abraham, de buena voluntad, salió. Dios le prometió un hijo, Dios le prometió un hijo, y él lo creyó. Estuvo 25 años desde que Dios le prometió el hijo, él y su esposa, esperando el hijo de la promesa. Lamentablemente, Sara en ese tiempo se equivocó, en el sentido de que 100% no le creyó a Dios y creyó que podía darle una ayudada a Dios, y entonces le dio la sierva. Y los problemas perduran hoy en día todavía por esa ayudadita que le dio Sara. Pero vemos cómo Dios cumple su promesa, y después de 25 años, Abraham con 100 años y Sara con 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. No era el otro, sino Isaac, el hijo de la promesa. Y vemos que cuando ya tenía como alrededor de 12 años, cómo Dios se le aparece y le dice que lo lleve al monte Moria y lo ofrezca en sacrificio al Señor. Yo he tratado de ponerme en la mente en cómo se sintió Abraham con el hijo de la promesa. Dios me dijo que este era el hijo de la promesa, que de él iba a salir un pueblo que no iba a ser como las arenas del mar, que no se podía contar. Y ahora quiere que yo lo ofrezca. Sin embargo, vemos otra vez cómo Abraham obedece. Y eso es lo que hay veces a nosotros nos falta, la obediencia. La fe. Cómo toma a su hijo y a los siervos y se lo lleva junto con el fuego. Y cuando llegaron frente al monte, le dijo: espéreme aquí. Y me llama la atención, si usted lee la Biblia, que dice: mi hijo y yo vamos a ir a orar y regresaremos. O sea, él estaba contando que Dios iba a hacer un milagro. Él estaba contando. Y cuando llegó allí, lo preparó todo. Puso al niño en el altar y levantó el cuchillo para degollarlo. Y en ese momento Dios le llamó y le dijo que no lo hiciera.
que ya conocía que él tenía fe, que ya él conocía que él obedecía. Y por eso fue llamado el padre de la fe. Si usted lee toda la historia de Abraham, vamos a ver que no es un hombre perfecto. Hasta cierto punto fue un hombre un poquito mentiroso. Sobre todo cuando dijo que su esposa era su hermana. Dijo la mentira a medias, porque realmente si era media, era parienta de Abraham. Pero con todo y eso, al final Dios lo llamó el hombre de la fe, el padre de la fe. La muerte de Abraham, para mí, fue de una forma que nos enseña a nosotros, que es importante a nosotros, que para nosotros es importante tener en cuenta lo que Dios tiene, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en vez de pensar en otras cosas, tal vez, que nosotros nos faltan y queremos luchar por ellas, deberíamos enfocar parte de nuestra vida en descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida y poner el énfasis en eso. ¿Cómo quieres terminar? Para mí Abraham terminó bien. Terminó obedeciendo a Dios, en buena vejez. Terminó habiendo obedecido a Dios. Otra persona que empezó muy bien, y vamos a hablar de ella, en Primera de Reyes 3:3, Salomón, Dios le dice, mas Salomón amó a Jehová. Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. No tenía una vida perfecta, pero dice la Biblia que él amó a Jehová y que anduvo en los estatutos de su padre David. Jehová se le apareció y le dijo que pidiera lo que él quisiera, en Primera de Reyes 3:5. Y nos dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pediría usted si se pusiera en esa situación? Que Dios viniera y le dijera, pídeme lo que tú quieras. Sería variadas las peticiones al Señor. Pero Salomón le pidió sabiduría. Sabiduría para gobernar un pueblo que era duro de servir, un pueblo rebelde, y necesitaba mucha sabiduría para poder guiar a este pueblo. Él pudo haber pedido otras cosas, cualquier otra cosa podía haber pedido, sin embargo, le pidió la capacidad necesaria para gobernar a un pueblo tan grande y tan rebeldes. Pero además de eso, Dios le concedió muchas otras cosas que no había pedido, como riquezas, la gloria, de tal manera que dice la palabra de Dios que no habrá otro como él. Y que anduviera, lo único que le pidió Dios, que anduviera en los caminos del Señor, como anduvo su padre David, y entonces sus días iban a ser alargados. ¿Cuál es la muestra, el ejemplo de la sabiduría de Salomón en esta época? Dice que dos mujeres se presentaron ante el rey a reclamar a su hijo. El caso es que las dos mujeres dieron a luz en la misma casa, al mismo tiempo. El hijo de una nació vivo, pero el hijo de la otra nació muerto. El que nació muerto se lo cambió a la mujer que su hijo había nacido vivo. Entonces las dos venían ante el rey para reclamar al hijo que supuestamente le pertenecía. No había forma de cómo saberlo, y entonces la sabiduría, no había ADN, efectivamente. La sabiduría de Salomón que Dios le dijo, traigan al niño vivo y traigan también una espada. Y mandó a partirlo por la mitad. Y dijo, pártanlo por la mitad y dale la mitad a una y la otra mitad a la otra. Pero ¿qué pasó? Que la verdadera madre,
el rey se dio cuenta cuál era la verdadera madre cuando dijo que no lo partiera, que el hijo se lo diera a la otra mujer. La otra mujer, sin embargo, dijo que sí, que lo partieran. Y ahí fue el rey dijo, dáselo a ella porque ella es la verdadera madre. Todos oyeron y reconocieron la sabiduría de Salomón. Salomón edificó el templo al Señor. Su padre había querido edificar el templo al Señor. Preparó todo lo que necesitaba, pero Dios le dijo, no, tú has derramado mucha sangre y no puedes edificarme el templo. Entonces tomó ese trabajo, lo tomó Salomón y edificó el templo, implorando a Dios que oyera en ese lugar las oraciones que se hicieran desde allí, de su pueblo, a él. Y Dios hace un pacto con Salomón. Dios se aparece a Salomón por segunda vez, ratifica que oyó su oración y ha santificado esta casa. Le dice que si anduviera delante de él como David, voy a tomar una agüita con permiso. Que si anduviera delante de él como David, él afirmaría el trono de su reino sobre Israel para siempre. Pero si se aparta de mí, tú y tus hijos, y no guardaran los mandamientos, y sirviera a dioses ajenos y los adoraran, yo cortaré a Israel de sobre la tierra. Hasta aquí vemos a grandes rasgos la vida de obediencia de Salomón a Dios. Pero lamentablemente vemos esto, y la Biblia, una de las cosas que me gusta es que no le tira la toalla a nadie. Dice las cosas como son. Si pecó, la Biblia lo dice. Si fue fiel, la Biblia lo dice. Y dice la palabra de Dios. Vemos ahora cómo termina Salomón. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de comparar y poner en la mente de cada uno el interés, el deseo, la urgencia de poner nuestra vida de una forma que vayamos en el camino correcto y terminar nuestros días como el Señor quisiera o quiere que cada uno de nosotros terminara. Y esto es lo que quiero recalcar y hacer meditar sobre la vida de cada uno de nosotros. El primer problema que tuvo Salomón fue, amó, además de la hija de Faraón, a muchas otras mujeres extranjeras. Dios lo aclaró perfectamente. Era pecado. Lo que los israelitas eran gente rebelde. Y establecieron eso, que un hombre podía tener más de una esposa. Faraón amó a las mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, a las Eteas, las cuales Dios le había dicho a los israelitas que no llegaran a ellas, porque ciertamente harían inclinar sus corazones tras dioses ajenos, la idolatría. Tenemos que descartar la idolatría y ser inteligentes. La idolatría no es solamente arrodillarse delante de una estatua, de un madero. No. La idolatría es todo aquello que nosotros pongamos en el lugar de Dios. Ya sea una imagen, o ya sea el trabajo, o ya sea inclusive hasta la familia, o ya sea los hijos, o ya sea el placer, o ya sea el deseo desenfrenado de ganar dinero, ya sea el deseo de tener placeres en este mundo. Todo es necesario, tenemos que trabajar. El Señor lo dijo, que nosotros que trabajáramos para poder sostenernos. Él nos dijo que con el sudor de nuestra frente íbamos a comer todos los días, no con el sudor desde el frente. Mucho vista con esto. Eso no es malo. Ahora, el problema es cuando nosotros ponemos eso en el lugar de Dios. Yo hace muchos años aprendí algo, que mi primera prioridad en la vida debía de ser mi relación con Dios.
la primera prioridad. Yo creo que esa debe de ser, mi forma de pensar es que mi primera prioridad debe de ser con el Señor. Y en segundo lugar, mi familia. Pero no puedo poner la familia primero y después el Señor. Y no puedo poner el pastorado primero y después el Señor, el Señor primero y después el pastorado. Ese es mi punto de vista. No, eso es lo que yo he aprendido, lo que me ha funcionado. Y cuando pongo mi familia en segundo lugar, después del Señor, porque cuando yo tengo una buena relación con Dios, todo lo demás depende de eso. Todo lo demás va a funcionar. Mi segunda prioridad debe ser mi familia, pero dentro de mi familia debe de ser con mi esposa. Los hijos son bienaventurados, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Pero, siempre hay un pero. Yo no sé ustedes, pero a nosotros los hijos nos dejaron el nido vacío hace muchos años. Cuando llegan a cierta edad, esa es la ley de la vida, nosotros lo hicimos igual. Se van, tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a formar su hogar. ¿Quién queda después de eso? El compañero o la compañera. Por mucho que los hijos quieran, tienen su familia, tienen su esposo o su esposa, y ya los padres no se olvidan, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tu vida sea larga. Pero definitivamente dice la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y lo mismo la mujer al hombre, y serán una sola carne. Papá y mamá son papá y mamá siempre. Son papá y mamá siempre, pero ya los hijos tienen su responsabilidad. Entonces, ¿quién queda? La esposa, el esposo. El que va a estar. Los que van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Ahora, ¿cómo termina Salomón? Dice la palabra de Dios que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Dice el récord Guinness que Salomón fue el hombre que más suegra ha tenido. Óigame, si una hay veces que es tremenda, la mía no, la mía fue una bendición. Pero de verdad que hay suegras que, vaya, es tremendo. Sí, de verdad que sí. Nosotros tenemos por costumbre, nosotros llegamos a casa de nuestros hijos, tenemos 2 hijos, llegamos a casa de nuestros hijos y yo no me meto, o no nos metemos en cómo ellos viven. Y nos da gozo de que muchas cosas que ellos han implantado en su hogar, reglas que ellos han implantado, lo aprendieron en el hogar de nosotros. Y eso nos da gozo, aunque tienen otras cosas que, bueno, ellos pusieron así. Y no nos metemos. Podemos ver algo que no nos guste, pero nosotros calladitos nos vemos más bonitos, definitivamente. Si necesitan un consejo, ahí sí, ahí estamos. Si nos piden un consejo, ahí estamos. Y si nos piden dinero, bueno, vamos al banco. Lo llevamos al banco. Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y lo peor, sus mujeres desviaron su corazón. Lo desviaron completamente. Entonces su corazón no fue perfecto con Jehová. No fue perfecto con el Señor. Y ese es el problema. Eso es lo que tenemos que cuidar. Que nuestro corazón, que vivamos que nuestro corazón ame y siga al Señor. Hasta el final. Hasta el final. Aunque tengamos problemas y dificultades, porque todos tenemos problemas y dificultades. Todos. Pero si usted es cristiano, si usted tiene a Cristo en su corazón, ya usted sabe dónde va a pasar la eternidad. Y de paso estamos diciendo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, ábrale su corazón a Cristo. Porque no sabemos dentro de 5 minutos dónde vamos a estar.
Y la Biblia dice que si nosotros partimos de este mundo sin tener a Cristo en nuestro corazón, lo vamos a lamentar por la eternidad. Nosotros podemos entrar al cielo sin dinero. No importa. Nosotros podemos entrar al cielo enfermos, con una enfermedad que tengamos, que hayamos tenido. Nosotros podemos entrar al cielo de cualquier forma, menos sin Cristo. La piedra angular, la entrada al cielo, la llave, el camino, es Jesucristo. Es Jesucristo. Dice la Biblia que se inclinó a los dioses ajenos como Astoret, la diosa de los sidenios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Era horripilante este Moloch. Era una estatua de bronce que tenía los brazos así. Y entonces lo que hacían los israelitas y esta gente que también lo adoraban, los niños recién nacidos, pequeñitos, calentaban esa estatua a todo lo que podían. Ese bronce se calentaba y ahí ponían los niños. Y ahí se quemaban. Era horrible. Era horrible. Era horrible. Y Salomón llegó a eso. Hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hizo lugares para ellos. Lamentablemente así van las cosas con Salomón. El hombre sabio que había manifestado amar al Señor terminó de esta forma. Y aquí se puede aplicar lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Tenemos que velar diariamente por nuestra relación con el Señor. No podemos decaer de meditar en la palabra. No podemos decaer en la oración. No podemos decaer en congregarnos. En hacer todo de nuestra vida una vida de verdad piadosa, que ame al Señor y que sea un ejemplo, un testimonio vivo. Jehová se enojó tanto con Salomón por cuanto su corazón se había apartado de él, a pesar de que se le había aparecido 2 veces y cómo había sido con él. Le dijo que como no has guardado mi pacto, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Esperó que el rey muriera para entonces hacer lo que hizo. Hasta eso Dios fue maravilloso. Y entonces después de eso vino la hecatombe completamente para el pueblo de Israel. Y ahora, ¿qué hay de cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cómo estamos caminando hasta el final? Yo no voy a preguntar ni le voy a decir a nadie que hable lo que está haciendo, sino que piense, que analice. Dios sabe lo que cada uno de nosotros estamos viviendo y estamos haciendo. Ahora, ¿cómo estás caminando hacia el final? Y todos vamos a llegar allá, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio de Dios. Estamos orando para que el Señor nos guíe a terminar bien. Lo estamos buscando todos los días, porque este es uno de los problemas que nos hace desviarnos del camino correcto. Tenemos que perseverar. La palabra de orden para nosotros, los cristianos, es perseverar. Es perseverar. No nos cansemos de perseverar en el Señor, de leer la Biblia, de congregarnos, de trabajar para el Señor. Es necesario buscarlo a través de la oración, la lectura de la palabra y a través de servirlo, sirviendo a otros. Sirviendo a otros. Hay veces que somos muy egoístas, nada más que pensamos en nosotros y los demás. El apóstol Pablo da unos consejos a su discípulo Timoteo que nos ayudan a nosotros también. Timoteo 4, 6 y 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla. ¿Está peleando usted la buena batalla? He acabado la carrera. He guardado la fe. Importante. Terminar guardando la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo estaba encarcelado cuando escribió este libro, cuando escribió esta epístola, y sabía que su vida iba a terminar pronto, dado que esta carta contiene sus últimas palabras al joven Timoteo. Podemos suponer que Pablo estaba escribiendo sobre asuntos que consideraba de máxima prioridad. Comprendía que la vida cristiana está llena de luchas, de obstáculos y de sufrimientos, de muchos sufrimientos. Pero era necesario que nosotros pensáramos en cómo íbamos a terminar. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Además, Pablo nos insta a aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios y a manejarla con precisión. Procura con diligencia, le dijo Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y también nos dice que nos limpiemos del pecado y huyamos de los deseos pecaminosos para que podamos ser santificados y útiles a nuestro Maestro. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Estamos en ese camino? Estamos tratando, no solos, porque no podemos hacerlo solos, sino dependiendo de Dios. Porque esto es lo interesante, esto es lo bueno. La gracia de Dios es lo que nos sostiene y es lo que nos va a llegar al final. Pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. No estamos solos. No estamos solos. Aunque no tenga familia, aunque tú estés solo en su casa, no estás solo. El Señor está con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Nosotros también podremos esperar terminar bien nuestra carrera. Ahora, ¿qué significa terminar bien? Para otros puede significar pasar sus últimos años de jubilación en una cómoda situación, ya sea económica o algo cómodo. Pero para el cristiano terminar bien significa seguir fielmente a Jesucristo hasta el final de nuestra vida y completar las tareas que Él nos tiene a nosotros asignadas. Cuando Billy Graham fue a cumplir, tenía 92 años, iba a cumplir sus 93 años, sucedió esto. Estaba luchando contra la enfermedad de Parkinson. En enero, un mes antes de cumplir 93 años, los líderes de Charlotte, en Carolina del Norte, lo invitaron a tener un almuerzo para él y tenerle un almuerzo en su honor. Billy Graham pensó que por su condición él no quería ir a este almuerzo, porque ya él se sentía mal con su problema del Parkinson y lo demás. Pero le dijeron los líderes de Charlotte, no esperamos un discurso importante, ven y deja que nosotros te honremos y reconozcamos tu trayectoria en el Evangelio y todo lo demás que has hecho, que el Señor te ha permitido hacer a través de la organización. Él fue y le dieron entonces, hubo un momento que le dieron la oportunidad de decir algunas palabras. Y esto fue lo que hizo, lo que dijo. Recuerdo hoy a Albert Einstein, el gran físico que este mes ha sido honrado por la revista Time como el hombre del siglo. Einstein viajaba una vez desde Princeton en un tren cuando el conductor pasó pidiendo el boleto, el ticket. Y cuando llegó donde estaba Einstein, empezó a buscar. No encontraba el ticket. Y el conductor le dijo, no se preocupe, yo sé quién es usted.
y yo sé que usted no se montaría en el tren sin pagar el ticket. Pero Einstein insistió en que él tenía que encontrar el ticket. Y entonces el conductor continuó el pasillo perforando los boletos. Cuando estaba listo para pasar al siguiente vagón, se dio la vuelta y vio al físico de rodillas, buscando debajo del asiento a ver si encontraba el famoso ticket. Esto lo está contando Billy Graham. El conductor se apresuró a regresar y le dijo a Einstein que no se preocupara. Sé quién es usted, no hay problema, no necesito un boleto, estoy seguro de que compró uno. Einstein miró entonces al conductor y le dijo: joven, yo sé quién soy, lo que no sé a dónde voy. Habiendo dicho esto, dice Billy Graham, continuó: ¿ves el traje que llevo puesto hoy, que estoy usando? Es un traje nuevo. Mis hijos y mis nietos me dicen que me he vuelto un poco desaliñado en mi vejez. Solía estar un poco mejor arreglado, pero en los últimos años pues he descuidado un poco. Así que salí y compré este traje nuevo, que tiene dos propósitos, este traje. El primero era venir aquí, en esta ocasión, venir a estar con ustedes. Y este es el traje, la segunda, este es el traje con el que me van a enterrar. Me van a enterrar. Pero cuando escuches que estoy muerto, dijo él, no quiero que recuerdes inmediatamente el traje que estoy usando. Quiero que recuerdes esto. No solo sé quién soy, también sé a dónde voy. También sé a dónde voy. Y les dijo, que tus problemas sean menos, tus bendiciones más, y que nada más dejes entrar la felicidad y la fe de servir y de vivir para el Señor. La vida sin Dios es como un lápiz sin punta. No tiene sentido. No tiene sentido. Cada vez que nosotros hayamos visto nuestra vida, nos pensemos en nuestra vida, recordemos que un día vamos a terminar aquí en la tierra, porque definitivamente sabemos que nuestra vida, después que el Señor nos mande a buscar, nosotros vamos a seguir viviendo, pero ahora lo vamos a hacer libre de problemas, libre de enfermedades, libre de los dolores, libres de las situaciones difíciles con los hijos, con la familia, en el trabajo o en la jubilación. Ya no nos va a escasear, ya no vamos a tener que preocuparnos por la renta si tenemos para pagarla, ya no nos vamos a tener que preocupar por nada, porque vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo quieres terminar? ¿Qué estás haciendo para terminar como Dios quiere? ¿Estás tratando de terminar bien? ¿Estás decidido a terminar bien? Eso glorifica a Dios también. Que Dios les bendiga.